Hola y bienvenidos a este nuevo video. En este caso estoy acá para explicarles el tema de electricidad de física. El primer concepto que vamos a ver para electricidad es la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad en que poseen algunos cuerpos, la cual provoca que aquellos cuerpos que tengan carga eléctrica interactúen entre sí, generando una fuerza de atracción o repulsión. Existen dos tipos de cargas que puede tener un cuerpo: carga positiva y carga negativa. Si dos cuerpos tienen cargas cuyo signo es igual, ambos cuerpos se van a repeler, mientras que si ambos cuerpos tienen cargas opuestas, lo que va a pasar es que se van a atraer. Acá podemos ver cómo una carga positiva y una negativa se atraen, mientras que dos positivas se repelen y dos negativas se repelen también. La carga eléctrica se mide en el simela con la unidad coulombs, que se representa con una C mayúscula. La fuerza que va a haber de interacción entre las cargas se va a llamar fuerza de Coulomb. La fuerza de Coulomb se calcula mediante esta fórmula. La fuerza de Coulomb va a ser igual a la constante dieléctrica, que ya la vamos a ver, em, por la primera carga, por la segunda carga, que se medían en coulombs, si recordamos bien, y todo esto dividido la distancia que hay entre ambas cargas al cuadrado. La constante dieléctrica, que no tengo ni idea de por qué dice acá esto. Listo. La constante dieléctrica es una constante universal dieléctrica, cuyo valor es aproximadamente en 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Acá seguimos. Acá, como la fórmula de fuerza de Coulomb tiene muchas unidades en relación, acá las puse todas anotadas. En la fuerza de Coulomb obviamente nos debería quedar newtons porque es una fuerza. Y por un lado, la constante dieléctrica tiene estas unidades que están multiplicadas por todas estas otras. Y al final todo eso nos debería quedar newtons porque Coulomb por Coulomb se cancela con Coulomb cuadrado y metro cuadrado se cancela con metro cuadrado. Solo queda Newton. Bien, el segundo concepto que vamos a ver en este caso va a ser el campo eléctrico. ¿Qué pasa? La fuerza de Coulomb no se transmite por medio del contacto entre las cargas. Las cargas pueden estar a una cierta distancia e igualmente ejercer fuerza entre sí. El medio por el cual se transmiten la fuerza de Coulomb es lo que se llama un campo eléctrico. El campo eléctrico es un espacio en torno a cualquier carga en el cual esa carga tiene influencia. O sea, es un espacio en el cual puede realizar fuerza de Coulomb. Y se puede calcular qué tan intenso es el campo eléctrico en un punto mediante esta fórmula. El campo eléctrico, o sea, la intensidad del campo eléctrico en un punto específico va a ser igual a la fuerza electromotriz, digo, la fuerza de Coulomb, no sé, estoy medio dormido, perdón. La fuerza de Coulomb eh, entre la carga que genera el campo y una carga cualquiera, dividido eh, el valor de la carga cualquiera que elegimos. Ahí luego lo explico más adelante. Esto también es igual a en la constante dieléctrica por la carga que genera el campo eléctrico dividido la distancia al cuadrado entre la carga que genera el campo y la carga de prueba, que es la otra carga. Acá vemos en este caso una partícula con carga positiva que genera un campo eléctrico muy intenso y otras particulitas chiquitas a su alrededor. Esta partícula chiquita eh, va a ser las tres partículas chicas van a ser lo que se llaman cargas de prueba. Las cargas de prueba son
cargas que se ponen cerca de la carga que genera el campo para ver qué tan intenso justamente es el campo de la carga principal. En este caso, esta carga de prueba está muy cerca de la carga que genera el campo, por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico en este punto va a ser muy alta, porque si vemos acá, em, empieza la intensidad del campo eléctrico, em, no sé. Ah, que mientras menor es la distancia, el campo eléctrico incrementa. Ahí. Y bueno, acá la intensidad del campo eléctrico es menor porque está más lejos de la carga. Y acá la intensidad del campo eléctrico es aún menor porque está más lejos de la carga. Siempre la carga que se va a poner dividiendo en este caso, si utilizamos esta fórmula, va a ser la carga de prueba, la carga que no genera el campo. Ahora bien, esta situación de campo eléctrico es cuando tenemos una carga puntual, o sea, una carga que está en un punto específico, o sea, un campo que está generado por una carga que está en un punto específico ahí. Pero nosotros podemos tener también un campo eléctrico constante. El campo eléctrico constante se genera cuando nosotros tenemos dos placas, una con carga positiva y otra con carga negativa, a una cierta distancia. Este campo eléctrico constante, la característica que va a tener es que no importa en qué posición esté la carga de prueba, o sea, si yo coloco una carga, qué sé yo, negativa acá, no importa si está acá, 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 acá. En todos los puntos, la intensidad del campo del campo eléctrico es exactamente igual, lo cual también va a provocar que la fuerza de Coulomb sea también constante en todos los puntos. No va a depender de la distancia en este caso. Pero bueno, no vamos a ver este caso porque ya es para otras cosas. Em, Bien, el siguiente concepto que vamos a ver es el potencial eléctrico. ¿Qué pasa? Nosotros cuando tenemos una partícula con carga a una cierta distancia de otra partícula con carga, la partícula, em, ambas partículas van a tener una cierta una energía potencial electrostática. ¿Esto qué va a significar? Yo tengo esta partícula negativa que va a intentar acercarse a esta partícula positiva. Se va a acercar em, por medio de una fuerza, que es la fuerza de Coulomb, y va a recorrer una distancia en el momento que se acerque. Entonces, cuando nosotros teníamos que una fuerza provocaba que un cuerpo se moviera, lo que iba a pasar es que iba a haber trabajo. Eso lo vimos en anteriores unidades en energía. Así que si este cuerpo de acá tiene la capacidad de hacer trabajo, entonces va a tener obviamente una energía potencial eléctrica, porque lo que provoca em, este movimiento es la fuerza de Coulomb, que es eléctrica. Esta carga va a tener aún más energía potencial eléctrica porque la fuerza de Coulomb va a hacer que pueda em, recorrer aún más distancia que esta. Así que el potencial eléctrico lo que va a hacer es que nos va a decir cuánta es la energía potencial eléctrica que tiene una carga en cierto punto em, por cada carga que haya. Se, el cómo se calcula el potencial eléctrico es medio complicado, no lo vamos a ver. En realidad la fórmula que está acá es la fórmula de diferencia de potencial. La diferencia de potencial es justamente la diferencia que hay justamente de potencial eléctrico entre un punto A y un punto B. Si yo tengo, por acá tenía una imagen. eh, ¿Mi imagen dónde está? No sé qué pasó con mi imagen. No, en serio, yo tenía una imagen acá y la perdí. Bueno, no importa. La diferencia de potencial
nos va a decir justamente eh, si esto fuera un punto A y esto un punto B, qué tanta energía potencial eléctrica habría de diferencia entre ambos puntos. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues como el trabajo que hay del punto A a B dividido la carga de prueba, o sea, la carguita chiquita que se está desplazando. Entonces nos va a quedar así la diferencia de potencial eléctrico. No sé si se entendió muy bien, encima que estoy en cualquiera. Bueno, en un campo eléctrico uniforme, el potencial eléctrico, o sea, la diferencia de potencial, se va a calcular de una manera distinta. Como en este caso el campo eléctrico es constante en todos los puntos, eso se puede aprovechar porque vuelve mucho más fácil el calcular la diferencia de potencial. Ahora la diferencia de potencial se puede decir que es igual al campo eléctrico por la distancia entre ambas placas. El potencial eléctrico se mide en voltios, una unidad que, bueno, ya vamos a ver después a qué es igual. Uy, acá. Bien. Em, Ahora el concepto que vamos a ver que es muy importante es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de cargas de un punto a otro punto por acción eh, de una diferencia de potencial. La intensidad de la corriente eléctrica se calcula simplemente como la cantidad de cargas que se mueven en un cierto tiempo. Eh, Normalmente se calcula o sea, como coulombs, que vimos que era la unidad de carga sobre segundo, y el cociente de estas dos unidades nos da igual a amperes. La unidad de intensidad de corriente son los amperios o amperes, que amperes suena más fachero, aunque en español no se dice amperes en realidad. Bien. Visto estos conceptos, vamos a ver ahora lo que es circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un trayecto, un camino cerrado en el cual las cargas se van moviendo desde el punto con mayor potencial eléctrico al punto con menor potencial eléctrico. Entonces, nosotros en este caso tenemos un circuito eléctrico. Acá, siempre la barra más grande, en un circuito eléctrico se suelen dibujar así, como una barra grande y una barra chica, una al lado de la otra, y un cable o varios cables que los conectan. Siempre va a iniciar en un punto todos los cables y terminar en este punto todos los cables. La corriente va a iniciar desde la barra más grande, que es el punto de mayor potencial eléctrico, y se va a ir moviendo desde ese punto hasta el de menor potencial, que es el de la barra chiquita. Bien. En un circuito, nosotros uno de los elementos más importantes que vamos a tener son las resistencias. Las resistencias son en distintos objetos que tienen una propiedad llamada resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente. Eso quiere decir que sobre una resistencia, o sea, cuando haya una resistencia, la corriente va a pasar con más dificultad, le va a costar más pasar. Y mientras más resistencia haya, más le va a costar a la corriente pasar por medio de ese circuito. Em, si yo tengo un cable hecho de un material específico, es posible calcular la resistencia con la siguiente fórmula, que es em, resistividad por la longitud del cable y dividido el área de la sección del cable. La sección bueno, de cualquier cosa, pero específicamente un cable yo tengo que los cables son cilindros. Bueno, pues la sección es el área que tendría eh, un pedazo de estos. Yo ponele lo corto hacia el cilindro. Ok.
Se me está haciendo algo muy raro, no sé. Yo corto por en medio el cilindro, pues el área que me quede va a ser la sección. Entonces, si yo tengo un cable muy cortito y muy ancho, va a tener una muy baja resistencia. En cambio, si yo tengo un cable muy largo y muy finitito, va a tener una resistencia muy grande. ¿Por qué? Porque mientras más ancho sea el cable, más espacio van a tener para pasar las cargas. Entonces va a ser, digamos, más cómodo para pasar. Y si yo tengo un cable más largo, obviamente es más fácil para una carga atravesar una distancia corta que atravesar una distancia larga. Entonces, em, mientras más larga sea la distancia que tiene que recorrer la corriente, más le va a costar y por ende más resistencia va a haber. Bien, la unidad de la resistencia son los ohmios, que se miden o sea, que se escriben con una omega. eh, Esta unidad es igual a los voltios dividido amperes, o amperios, o sí, cualquiera de esas dos. Ahora bien, nosotros vimos antes que la resistencia eléctrica dependía de la resistividad. ¿Qué es la resistividad? La resistividad es una propiedad característica de cada material que define en qué tanto se va a resistir al paso de la electricidad de ese material. Es, digamos, la propiedad inversa a la conductividad eléctrica. Em, Cada material va a tener una resistividad propia. Obviamente los materiales que sean aislantes, como los plásticos o el propio aire, van a tener una resistividad muy alta y los conductores, como lo son el cobre, el aluminio, la plata, van a tener una resistividad bajísima. Ahora vamos a ver las resistencias en un circuito. Las resistencias en un circuito se van a marcar como una línea diagonal en medio de todo el circuito. Cada una de estas cosas representa a un objeto, o sea, una resistencia que físicamente son objetos pueden ser de distintas maneras las resistencias, y que justamente van a tener la propiedad de tener una resistencia eléctrica relativamente alta. En los circuitos siempre van a haber resistencias. ¿Y por qué? Porque las resistencias son justamente todos aquellos objetos que consumen electricidad son resistencias. O sea, todos los electrodomésticos, las lámparas, las cosas enchufadas, todo eso van a tener adentro resistencias. Por lo tanto, siempre en todos los circuitos van a haber por lo menos unas cuantas resistencias. Em, pero ¿qué pasa? Eh, a la hora de de plantear distintos problemas, no va a servir para los cálculos tener el valor de muchas resistencias distintas, sino que va a haber que sumar las resistencias. ¿Cómo es esto? Yo tengo un circuito, ponele que tiene el circuito de una cocina. Tiene todos los electrodomésticos y las lámparas de las cocinas. A lo mejor ponele que son 15 resistencias, cada una con sus valores. Bueno, 15 a lo mejor fue un poco el carajo, pero eh, ponele que tiene 10. Pues, ¿qué pasa? Que vos lo que te interesa saber no es cuánta resistencia tiene cada electrodoméstico en específico, sino que querés saber cuánta resistencia genera la cocina entera. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es de una manera que la vamos a ver ahora, se puede sumar los valores de las resistencias para saber cuánto tiene en total de resistencia toda la cocina, que eso ya nos va a servir para descubrir distintas cosas. Bien. Antes de sumar las resistencias, tenemos que distinguir el tipo de circuito en el cual estamos trabajando. Hay dos tipos de circuitos, circuitos en paralelo y circuitos en serie. En los circuitos en paralelo, lo que pasa es que la corriente se bifurca entre dos cables distintos y después vuelve a juntarse en un mismo punto. Mientras que en los circuitos en serie, la corriente va continua de una resistencia en otra.
va pasando siempre por el mismo cable y atravesando todas las resistencias sucesivamente. Acá podemos ver dos dibujos de cada una. En el circuito en serie vemos cómo empieza acá la corriente. No, espera, empieza acá. Estaba anotado distinto. Empieza acá y pasa por una resistencia, después por una segunda, después por una tercera, todo lo hace sucesivamente y siempre se mantiene en el mismo cable y termina el circuito. Acá en este circuito en paralelo vemos que es bastante distinto. Vemos que la corriente sale de acá y una parte de la corriente se va para acá, otra parte de la corriente se va por acá y otra parte de la corriente se va por acá. Termina habiendo acá una bifurcación en tres cables. Pues después de eso, cada parte de la corriente pasa por una resistencia y una vez pasaron por las resistencias, toda la corriente de cada cable se encuentra en este punto y de ahí sigue toda la corriente y termina acá. Por lo tanto, en cada uno de estos casos, las resistencias se van a sumar de una manera distinta. No es lo mismo como se suma la resistencia 1, 2 y 3 en circuito serie que como se suma la resistencia 1, 2 y 3 en el circuito en paralelo. Bien, en el primer caso, cuando las resistencias están en serie, lo que va a pasar es que simplemente la resistencia total se va a calcular como la suma aritmética de todas las resistencias. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una resistencia 10, una resistencia 5 y una resistencia 15, lo único que tengo que hacer es sumar 10 más 5 más 15, que me va a quedar 30. Así que yo qué puedo decir, que es lo mismo tener una resistencia 10, una resistencia 5 y una resistencia 15 a tener una resistencia 30. Realmente es lo mismo que la corriente pase por estas tres resistencias que pase por esta sola. Y después tenemos la suma de resistencias en paralelo. La suma de resistencias en paralelo es algo más complicada, ya que eh, va a responder a la siguiente fórmula. El inverso de la resistencia total, no la resistencia total, sino que su inverso, va a ser igual a la suma de los inversos de las otras resistencias. Acá vemos en un caso como es. En este caso, por ejemplo, tengo la corriente empieza acá y va a estos tres cables. Sale acá, va a este, a este, a este. En el primer caso hay una resistencia de 60, en el otro caso de 20 y en el otro caso de 10. Bueno, pues planteamos la ecuación. El inverso de la resistencia total es igual a el inverso de 60, que es la primera resistencia, más el inverso de 20, que es la segunda resistencia, más el inverso de 10, que es la tercera resistencia. Ahora lo que vamos a hacer es el 1 sesentavos más el 1 veinteavos más el 1 décimos me va a quedar como 10 sesentavos. Así que una vez tengo ya hecha la suma y tengo del otro lado el inverso de resistencia total, lo que voy a hacer es invertir ambos valores. O sea que voy a intercambiar el denominador por el numerador. Así que ahora me queda que la resistencia total dividido 1 es igual a 60 ohmios dividido 10. Así que hago resistencia total dividido 1, obviamente resistencia total, que me va a ser igual a 60 dividido 10, que es igual a 6. Entonces, en este caso, la suma de resistencias va a ser 6 ohmios. Hay una cosa muy curiosa que es distinto entre circuito paralelo y en serie, y es que la resistencia que generan los circuitos en paralelo es muy baja. O sea, la suma de las resistencias en paralelo suele ser más baja que cada una de las resistencias individualmente. Vemos que nos quedó solo 6 y la resistencia más baja era 10. En cambio, en serie, como es la suma aritmética, siempre va a ser más alta la resistencia total. Es una cosa muy curiosa del circuito en paralelo. Ok. Ahora ya explorados tanto el concepto de diferencia de potencial, de resistencia y de intensidad de corriente, vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que relaciona estas tres variables. Dice que la diferencia de potencial en un circuito es igual al producto entre la intensidad de corriente y la resistencia total del circuito. Acá podemos ver em,
la ley de Ohm enunciada como fórmula, que es realmente lo que importa el enunciado de tronco de pelota, que es diferencia de potencial igual a resistencia por intensidad de corriente. Esto siempre en un circuito. Esta ley se va a respetar siempre que el cable esté hecho de un conductor homiótico. Los conductores homióticos son simplemente conductores que respetan la ley de Ohm. Aquellos que no los respetan, lo que pasa es que la corriente eléctrica y el voltaje no son totalmente proporcionales, sino que tienen, o sea, no tiene una proporcionalidad lineal, sino que tiene proporcionalidades más raras. La ley de Ohm nos va a servir para varias cosas. La primera cosa para la cual sirve es para saber cuál es el voltaje en un circuito donde no conocemos el voltaje. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la resistencia total, que ya la vimos cómo se calculaba antes, em, la podemos multiplicar por la intensidad de corriente y nos va a quedar eso la diferencia de em, potencial. También se puede obtener la intensidad de corriente como eh, la diferencia de potencial dividido la resistencia total, y lo mismo con la resistencia. Se puede obtener como la diferencia de potencial dividido la intensidad de corriente. También, ¿para qué más nos sirve la ley de Ohm? La ley de Ohm nos sirve para saber em, la, el voltaje sobre una resistencia. ¿Por qué es eso? Nosotros sabemos que, salvo que el campo eléctrico sea constante, que no es el caso, em, la diferencia de potencial, o sea, el potencial eléctrico en cada punto va a ser distinto. Bueno, pues sobre las resistencias, nosotros podemos calcular el potencial que va a haber con esta fórmula. ¿Cómo? Por ejemplo, yo digo, en este circuito quiero saber cuál es el potencial eléctrico que hay sobre la resistencia 2. O sea, mientras la corriente está pasando acá, ¿qué potencial? Sí, ¿qué potencial hay? Entonces hago 20 ohm por la corriente, que bueno, en este caso en realidad nosotros no tenemos em, la corriente, pero mira, la corriente la podríamos calcular porque sabemos que el voltaje, que es 6 voltios, dividido la resistencia, que es 6 ohm, es la corriente. Así que nuestra corriente es de 1 ampere. Así que nosotros, si no supiéramos, eh, o sea, si supiéramos cuál era la corriente, que ahora sí la sabemos, podemos determinar cuál era el potencial eléctrico en la resistencia 2, que en este caso nos queda que era de 20 voltios. Em, y bueno, creo que ley de Ohm no hay ninguna otra aplicación. Algo que, bueno, creo que al final voy a poner algunas cosas que se me olvidaron, porque estoy haciendo este video a las 2:25 de la mañana. Ahora voy a explicar las dos cosas que se me olvidaron de decir. La primera de todas es bastante sencilla, y es que en un circuito la corriente, la intensidad de la corriente va a ser siempre igual en todos los puntos. No importa si estás al principio, al final, en medio, sobre una resistencia, en todos los puntos la corriente dentro de un circuito va a ser igual de intensa. Y la segunda cosa que quería explicar, que me parece bastante más importante, es la suma de resistencias en circuitos mixtos. Nosotros habíamos visto que había circuitos en paralelo, circuitos en serie, pero es posible mezclar ambos circuitos en uno solo. En ese caso se ponen mucho peores los planteamientos, sobre todo de una forma visual, porque, o sea, los cálculos nunca son muy complicados, pero es visualmente extraño de saber cómo hay que sumar las cosas. Bien. Primero de todo tenemos que la corriente empieza saliendo de la parte positiva, siempre sale la parte positiva,
y llega a esta bifurcación. Acá se bifurca entre R1 y R2. Nosotros, para saber cómo se suman estas dos resistencias, lo primero de todo tenemos que saber es no solamente el punto en el cual se bifurcan, sino en el punto en el cual se vuelven a encontrar sus corrientes. O sea, yo tengo que sale de este punto una corriente para abajo y otra para la derecha. Pues ¿en qué punto se vuelven a encontrar las dos? Pues acá tenemos R2, sigue así, se bifurca acá, se va acá, acá no sé ni qué hace como una cosa muy extraña, pasa por R3, todo un despelote. Y al final se encuentran recién acá. Así que claramente con R1 y R2 no vamos a empezar trabajando. El primer punto desde el cual yo trabajaría es acá entre R5 y R6. R5 y R6 claramente están en paralelo, ellas dos, y no están, o sea, y no hay que sumar 80 cosas antes de empezar a hacerlo. Así que voy a empezar calculando eso. Acá yo ya lo tenía planteado, pero bueno. Bien. Como están en paralelo, R5 y R6, lo que voy a hacer es sumar sus resistencias, o sea, los inversos de sus resistencias. Ambos tienen de resistencia 8 ohmios o ohms, no sé cómo se... Es que todo en inglés suena mejor, pero realmente se dice ohmios. Así que listo. Hago así la suma de los inversos. Después me queda en 2 octavos. Esto me queda en un cuarto. Esto después lo invierto. Ponele, acá borro lo del principio. Bueno, no importa. Lo invierto y me queda que la resistencia em, de 5 y 6, su suma es igual a 4 ohmios. No voy a anotar los ohmios porque la omega está muy escondida. Después, nosotros ya que tenemos esto, podemos sumarlo en serie con em, el R7, la resistencia 7. Pero antes yo haría la suma de estas resistencias de acá. Podemos ver que la resistencia 8 y la resistencia 9 están claramente en serie, porque están las dos consecutivas. Así que su suma va a ser igual a su suma aritmética. Así que de 8 a 9 va a ser la resistencia 3 más, 9, digo, más 6. Así que me va a quedar simplemente 9. 9 ohmios. Y lo mismo pasa para R4 y, digo, R10 y R11. Ambas están en serie porque se ve que están consecutivas. Así que listo, me queda 5 más 4, también me queda 9. Ok, ya una vez tengo la suma de estas dos resistencias y la suma de estas dos resistencias, vemos que esas resistencias nuevas que creamos, digamos, estas sumas de resistencias están en paralelo, porque en este punto se bifurcan y la corriente y se vuelven a juntar acá, después de esas resistencias. Así que lo que vamos a hacer es la suma de... muevo esto un poco más arriba. La suma de las resistencias 10, 11, 8 y 9 es igual. Voy a ordenarlo un poco porque ya se está haciendo una cosa horrible. El nombre va a ser igual a nuestra resistencia 8, al inverso, nuestra resistencia 8, 9, que es 9 ohms, más nuevamente el inverso de la resistencia 10-11, que son 9 ohms también. Esto va a ser igual al inverso de la resistencia lo que sea. Y listo, esto es fácil. Nos queda 2 novenos. Esto lo damos vuelta. Nos queda la cosa asquerosa esta. Espera, la tenía copiada ya, sí. Eh, que es igual a 9 medios, lo cual a su vez es igual a 4,5 ohms. Bien,
ya tenemos esta nueva suma, que es la suma de estas 4 resistencias de acá. Así que ahora que tenemos la suma de estas dos resistencias de acá, esta resistencia 7 y esta suma de 4 resistencias, podemos ver que están esas 3 resistencias en serie. Acá pongo la resistencia 7 es igual a 11. Estas 3 resistencias están en serie. Así que lo que voy a hacer ahora es sumarlas. Las voy a... Espera, ¿cómo las anoto? Para. Le voy a poner, ¿sabes qué? Voy a llamar a este punto A y voy a llamar a este punto B. Así ahora esta resistencia se va a llamar em, resistencia AB. Y listo, queda mejor. Ya. Sí, esto como todo un quilombazo. Me agarré el peor ejercicio posible, pero bueno. Era eso o ejercicios de bajo nivel, porque la realidad es que Mauro pone ejercicios así. Bien, entonces nos queda la resistencia a esto, más la resistencia 7, más la resistencia 5, 6. Lo cual nos termina dando que la resistencia de A a B es... eh, ya no sé ni hacer sumas a esta altura de la madrugada. Bueno, 19,5 ohmios. Ahora que tenemos la resistencia de A a B, podemos ver cómo eh, está en paralelo a la resistencia 4. ¿Por qué? Porque la resistencia AB inicia en esta bifurcación entre, entre 4 y esta resistencia y se vuelve a encontrar la corriente entre R4 y la resistencia AB. Así que lo sumamos en paralelo. Entonces nos queda que la resistencia... Ya no sé ni qué nombre le voy a poner. Bueno, hagamos el cálculo a seca. La resistencia a B4, clávale, va a ser igual a... espera, tenés el inverso. Y tenés la resistencia 4, vale 2. Así que voy a borrar todo el procedimiento este. Ya no nos sirve. Y hacemos la suma. Es como una suma muy horrible para... Nos queda... Uf, para. Lo hago en calculadora y ya está. No, 0,5. Qué número fiero. 0,55, más o menos. Que eso es como... ¿Cuánto? Uf. Ponele que es... 11 sobre 11 veinteavos. Y ahora esto lo invertís. Y te queda... pará. Y te queda 20 sobre 11. Otro número horrible. Entonces nos queda, qué sé yo, con un número muy raro. Espera. 1,81 periódico. Ok. Lo redondeo a 1,82 y listo. 1,82 ohmios. Recordemos que esta es la resistencia que hay de este punto a
este punto en total. Ahora bien, esa resistencia ahora hay que sumarla en serie con 2 y 3. Porque si nosotros vemos 2 y, y este punto, o sea, y el trayecto AB em, y R3 están en serie. Así que la suma en serie nos quedaría como ah, qué sé yo. Ponele de CAD, y que estos puntos llamen CAD. Me quedaría como 1,82 ohmios más 9 ohmios más 11 ohmios. Así que suma de vuelta más 9 más 11. Chao. Queda 21,82 ohmios. Ok. Así que ahora lo último que nos falta es... Nosotros tenemos la resistencia CD, que es... Bueno, voy a marcar los puntos, aunque sea un mínimo de dignidad. La resistencia CD, o sea, toda esta cosa de resistencias, que está en paralelo con R1. Así que listo. Hacemos el paralelo de R1. Uf, chao. Hacemos que... Es lo último que nos falta, así que el resultado sería R total, o sea, resistencia total, que sería este coso, 1 dividido este coso, más el inverso de la resistencia 1, que es... No, 7. Así que pum, chao. Esto no sé qué hace acá. Y listo, acá. Pelamos calculadora. Eh, tenés 1 dividido 21,82 más... Uy, para cierto que está calculado una bosta. ¿Cuánto un séptimo? Creo que es 0,1428. Sí, no me pregunten por qué me acuerdo de esto, me lo acuerdo y punto. Em, entonces me queda que el inverso de la resistencia total es lo que sea esto, 0, métele. 0,189 ohmios. Y esto lo volvés a invertir, le haces el inverso. Entonces me quedaría 1 dividido 0,189. Listo. Y me queda que la resistencia total es de... ¿cuánto era? 5,29, ¿no? 5,29 ohmios. Listo, chao. Entonces la resistencia de acá hasta acá, 0,29 ohmios. Esto a su vez se puede utilizar si uno quiere para ley de Ohm, si quiere sacar uno la intensidad de la corriente, que es el mayor fin de ley de Ohm. Agarra uno, hace el voltaje, que son 30 volts, o sea, la diferencia potencial, dividido 5,29 y me queda que la corriente es más o menos 5,67 amperes. La intensidad de corriente, 5,67 amperes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. eh, y listo. No sé qué más decir.